Partículas subatómicas y estructura atómica. Buen día, jóvenes. Antes de dar inicio, quiero que piensen por un momento en esto. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, absolutamente todo, su celular, el escritorio, el agua que toman, incluso el aire que respiran, está hecho de átomos. Pero aquí viene lo fascinante. ¿Qué hay dentro de un átomo? ¿De qué están hechas esas partículas tan pequeñas que son invisibles incluso para los microscopios más potentes? El tema de nuestro video de hoy se titula Partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. Vamos a descubrir juntos, chavos, cómo esas diminutas partículas determinan la identidad de cada elemento químico, por qué el oro es diferente al hierro y cómo los científicos pueden calcular la edad de un fósil de millones de años usando estas partículas. Empecemos por lo fundamental. Los átomos no son sólidos e indivisibles como se pensaba hace siglos. Ya lo vimos en un video anterior. En realidad están compuestos por partículas aún más pequeñas que llamamos partículas subatómicas. Las tres principales son electrones, protones y neutrones. Imaginen que el átomo es como un pequeño sistema solar. En el centro hay un núcleo muy denso, compacto, como si fuera el Sol. Ese núcleo contiene a los protones y a los neutrones, que están fuertemente unidos. Alrededor de ese núcleo, a gran distancia, proporcionalmente hablando, claro, giran los electrones, como si fueran unos planetas orbitando. Ahora bien, jóvenes, cada una de estas partículas tiene una característica eléctrica muy específica, y esto es crucial para entender cómo funciona la materia. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Podemos representarlos con un signo más. Los neutrones no tienen carga eléctrica, son neutros, de ahí su nombre. No tienen ni más ni menos. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los representamos con un signo menos. Una pregunta, jóvenes, para ustedes. ¿Por qué creen que la mayoría de los objetos que tocamos no nos dan toques eléctricos constantemente? La respuesta es que en un átomo normal, neutro, el número de protones positivos es igual al número de electrones negativos y las cargas se cancelan perfectamente. Es como tener el mismo número de personas empujando una puerta desde ambos lados. La puerta no se mueve porque hay un equilibrio. Y aquí viene algo que quiero que ustedes memoricen muy bien. El número de protones es único para cada elemento. Si un átomo tiene un solo protón, es hidrógeno y punto, no hay más. Si tiene 6 protones, es carbono.
Si tiene 79 protones, es oro. No hay dos elementos diferentes con el mismo número de protones. Esto, jóvenes, es lo que hace que cada elemento sea único en el universo. Vamos ahora con un concepto fundamental, el número atómico. Lo representamos con la letra Z y les voy a decir que es de la manera más clara posible. El número atómico es el número total de protones que hay en el núcleo de un átomo. ¿Y por qué es tan importante este número? Porque el número atómico es como la cédula de identidad, el acta de nacimiento del elemento. Define quién es. Si cambias el número de protones, cambias el elemento por completo. Déjenme darles ejemplos concretos para que esto quede más claro. El hidrógeno, que es el elemento más simple y ligero que existe, tiene un número atómico Z igual a 1, un solo protón en su núcleo. El carbono, que es la base de toda la vida en la Tierra, incluyéndonos a nosotros, tiene Z igual a 6 protones. El magnesio, ese mineral que a veces toman los deportistas en los suplementos, tiene Z igual a 12 protones. El potasio, que está presente en los plátanos, tiene Z igual a 19 protones. Y el oro, ese metal precioso que tanto valor tiene Z igual a 79. Tiene 79 protones. Este número atómico lo vamos a encontrar en la tabla periódica escrita como un subíndice a la izquierda del símbolo del elemento. Por ejemplo, para el carbono veríamos subíndice 6 y la letra C. Ahora, jóvenes, muchos libros de texto van a decir que el número atómico también nos indica el número de electrones. Y tienen razón, pero solo cuando el átomo es neutro, es decir, cuando no tiene carga eléctrica. En un átomo neutro, si hay 12 protones, habrá exactamente 12 electrones para balancear las cargas. Sin embargo, y esto, jóvenes, es muy importante, para que no cometan errores más adelante. Cuando un átomo gana o pierde electrones, se convierte en lo que llamamos un ión y ya no es neutro. En ese caso, el número de electrones ya no coincide con el número de protones. Por eso, lo más correcto es decir, el número atómico siempre nos da el número de protones, pero solo nos da el número de electrones cuando el átomo está en estado neutro. Sigamos avanzando. Ahora, jóvenes, vamos a hablar del número de masa, que representamos con la letra A. Este concepto es muy sencillo. El número de masa es la suma de los protones más los neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Fíjense bien, solo contamos protones y neutrones. ¿Por qué no contamos los electrones? Porque los electrones tienen una masa tan pequeña
tan insignificante comparada con la de los protones y neutrones que prácticamente no aportan nada al peso del átomo. Es como si estuvieran pesando un camión de carga y alguien les dijera, oye, no olvides contar también el peso de las moscas que están volando alrededor. No tiene sentido, ¿verdad? El número de masa lo vamos a encontrar escrito como un superíndice a la izquierda del símbolo químico. Por ejemplo, para el carbono veríamos superíndice 12 y la letra C. Veamos algunos ejemplos. El carbono tiene un número de masa A igual a 12. Esto significa que en su núcleo hay 12 partículas en total. Como sabemos que su número atómico es 6, eso significa 6 protones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 12 menos 6 igual a 6, que serían los neutrones. El magnesio tiene A igual a 24, tiene 12 protones. Entonces, 24 menos 12 es igual a 12 neutrones. El potasio tiene A igual a 39, tiene 19 protones. Entonces, 39 menos 19 igual a 20 neutrones. ¿Sí notan ustedes un patrón? En la mayoría de los elementos, el número de masa es aproximadamente el doble del número atómico. Esto, jóvenes, tiene sentido porque generalmente hay cantidades similares de protones y neutrones en el núcleo. Y aquí les voy a dar una fórmula muy útil que van a usar ustedes constantemente. Si quieren calcular el número de neutrones de cualquier átomo, simplemente hagan esto. El número de neutrones es igual a menos Z. Es decir, restan el número atómico al número de masa. Así de simple, jóvenes. Memoricen esta fórmula porque la van a necesitar en los ejercicios posteriores e incluso en los exámenes. Y ahora, jóvenes, llegamos a un tema fascinante que muchas veces confunde a todos los estudiantes, pero se los voy a explicar de manera que lo entiendan perfectamente. Los isótopos. Y aquí va una pregunta para reflexionar. ¿Pueden existir dos átomos de carbono que sean diferentes entre sí? A primera vista podríamos pensar que no, que si ambos son carbono, deben ser idénticos. Pero la realidad es más interesante si pueden ser diferentes. Y a eso le llamamos isótopos. Los isótopos son átomos que pertenecen al mismo elemento químico, es decir, tienen el mismo número de protones y el mismo número atómico, pero tienen diferente número de neutrones. Entonces, tienen el mismo Z, pero diferente A. Piénsenlo así. Son como hermanos de la misma familia. Tienen el mismo apellido, que sería el elemento. Pero cada uno tiene su propia personalidad y características, o sea, diferente número de neutrones. El ejemplo más famoso y didáctico son los isótopos de hidrógeno. El hidrógeno es tan especial que a sus isótopos naturales les pusieron nombres propios. Primero, el protio. Tiene un protón y 0 neutrones. Su número de masa es 1. Es estable. No es radioactivo. Es el más abundante. El 99.99% del hidrógeno
que existe en la Tierra es protio. Segundo, el deuterio. Tiene un protón y un neutrón. Su número de masa es 2. También es estable. Es mucho más raro. Solo el 0.01% del hidrógeno terrestre es deuterio. El tercero, el tritio, tiene un protón y 2 neutrones. Su número de masa es 3. Este sí es radioactivo, lo cual significa que es inestable y se desintegra con el tiempo. Es extremadamente raro. Solo el 0.00001% del hidrógeno en nuestro planeta. Fíjense que los tres tienen un solo protón. Por eso los tres son hidrógeno. Pero al tener diferente número de neutrones, tienen masas diferentes y propiedades ligeramente distintas. Y aquí viene un dato curioso que seguramente les va a interesar. En los laboratorios, científicos han logrado crear otros isótopos artificiales del hidrógeno, desde el hidrógeno 4 hasta el hidrógeno 7. Pero esos isótopos tienen una vida tan corta que apenas duran 10 a la menos 21 segundos, es decir, una fracción de tiempo tan pequeña que ni siquiera podemos imaginarla. Nacen y mueren casi instantáneamente. Pasemos ahora a otro concepto importante, la masa atómica. Esto se refiere a la masa de un átomo medida en unidades especiales que llamamos unidades de masa atómica, abreviado como UMA. Aquí surge un problema práctico. ¿Cómo pesamos algo tan absurdamente pequeño como un átomo? No podemos ponerlo en una báscula convencional, ¿verdad? Los científicos tuvieron que ser muy ingeniosos y encontraron una solución: usar un átomo de referencia como estándar para comparar todos los demás. Por convención internacional, se decidió que el carbono 12, ese isótopo del carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones, sería el estándar. Se le asignó una masa de exactamente 12 UMA y a partir de ahí se definió que una UMA equivale a un doceavo de la masa del carbono 12. Con este estándar, los científicos han podido medir experimentalmente la masa de todos los demás elementos. Por ejemplo, se ha determinado que el átomo de hidrógeno tiene solo el 8.4% de la masa del carbono 12. Entonces, si el carbono 12 tiene una masa de 12.0 UMA, la masa del hidrógeno será 8.4% de 12.0 UMA, que es igual a 1.008 UMA. Por eso, jóvenes, cuando busquen en la tabla periódica, van a ver que el hidrógeno tiene una masa atómica de aproximadamente 1.008 UMA, no exactamente 1. Y ahora llegamos a un concepto que sorprende a muchos estudiantes cuando lo visualizan por primera vez. Si ustedes buscan en la tabla periódica la masa atómica del carbono, no van a encontrar exactamente 12, sino algo como 12.01. Y se preguntarán, ¿por qué? Si dijimos que el carbono 12 tiene masa 12. La respuesta es esta. En la naturaleza, la mayoría de los elementos
no existen con un solo isótopo puro. Existen como la mezcla de varios isótopos en diferentes proporciones. El carbono natural, por ejemplo, está compuesto principalmente de carbono 12, pero también tiene un poco de carbono 13, y esa mezcla es la que encontramos en el mundo real. Entonces, la masa que aparece en la tabla periódica no es la masa de un solo isótopo, sino lo que llamamos la masa atómica promedio. La representamos con la letra, con el símbolo A, con una barrita encima. Esta masa atómica promedio se calcula tomando en cuenta dos cosas. Uno, la masa de cada isótopo natural del elemento. Y dos, la abundancia de cada isótopo, es decir, el porcentaje en que aparece en la naturaleza. Déjenme mostrarles cómo se hace este cálculo con un ejemplo concreto. El estroncio. El estroncio natural tiene 4 isótopos. El estroncio 84, la masa de 83.9134 UMA, su abundancia es 0.50%, que en forma decimal es 0.0050. El estroncio 86, que tiene masa de 85.9095 UMA, su abundancia es 9.90%, que en forma decimal es 0.0990. El estroncio 87, que tiene una masa de 86.9089 UMA, y su abundancia es de 7.00%, que en forma decimal es 0.0700. El estroncio 88, que su masa es 87.9056 UMA, y su abundancia es de 82.60%, que en forma decimal es 0.8260. Noten, jóvenes, que si sumamos todas las abundancias nos da 100%, o sea, 1.0000 en forma decimal, lo cual tiene sentido porque estamos contabilizando el 100% del estroncio natural. Ahora, para calcular la masa atómica promedio, hacemos lo siguiente. Multiplicamos la masa de cada isótopo por su abundancia en forma decimal y luego sumamos todos los resultados. Para el estroncio 84, 83.9134 por 0.0050 es igual a 0.42 UMA. Para el estroncio 86, 85.9095 por 0.0990 es igual a 8.51 UMA. Para el estroncio 87, 86.9089 por 0.0700 es igual a 0.08 UMA. Para el estroncio 88, que es 87.9056 por 0.8260, va a ser igual a 72.61 UMA. Ahora sumamos todo. 0.42 más 8.51 más 6.08 más 72.61 va a ser igual a 87.62 UMA. Este valor 87.62 UMA es la masa atómica promedio del estroncio y es el número que van a encontrar en la tabla periódica. Es un promedio ponderado que refleja la composición natural del elemento tal como existe en nuestro planeta. Se dan cuenta que el estroncio 88 tiene mucho más peso en el promedio. Eso es porque es el isótopo más abundante con 82.60%. Los otros isótopos, al ser más raro, aportan menos al promedio.
Todos los demás elementos que ven en la tabla periódica tienen su masa atómica promedio calculada de esta manera, tomando en cuenta todos sus isótopos naturales y sus respectivas abundancias. Ahora bien, jóvenes, ustedes podrían preguntarse, profe, ¿y para qué me sirven los isótopos? ¿Son solo curiosidades científicas? No, jóvenes, para nada. Los isótopos tienen aplicaciones prácticas tremendamente importantes en nuestra vida cotidiana. En medicina se usan radioactivos para diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, el yodo 131 se usa para detectar problemas en la tiroides. También se usan en tratamientos contra el cáncer mediante radioterapia. En arqueología, y esto es fascinante, el carbono 14 se usa para determinar la edad de fósiles y objetos antiguos. ¿Cómo funciona? Resulta que mientras un ser vivo está vivo, constantemente está intercambiando carbono con el ambiente, pero cuando muere, deja de hacerlo y el carbono 14 que tiene en su cuerpo empieza a desintegrarse a un ritmo muy predecible. Entonces, midiendo cuánto carbono 14 queda en un fósil, los científicos pueden calcular cuántos años han pasado desde que ese organismo murió. Así es como sabemos, por ejemplo, que ciertos fósiles tienen miles o millones de años. En la industria eléctrica, el uranio 235 es el isótopo que se usa como combustible en las plantas nucleares para generar electricidad. Y en criminalística, el análisis de isótopos puede ayudar a rastrear el origen de ciertas sustancias y resolver crímenes. Como lo ven, jóvenes, los isótopos no son solo teoría abstracta, son herramientas poderosas que nos ayudan a entender el pasado, a diagnosticar enfermedades, a generar energía y a resolver misterios criminales. Antes de pasar a la conclusión, jóvenes, déjenme darles 3 recomendaciones muy prácticas que les van a servir muchísimo cuando estén resolviendo ejercicios o haciendo su examen. La primera recomendación, si necesitan saber el número de protones de un átomo, simplemente vean su número atómico. El número atómico Z es igual al número de protones, siempre, sin excepciones. La segunda recomendación, si necesitan determinar el número de electrones de un átomo neutro, es igual al número de protones, es decir, igual al número atómico. Pero recuerden, esto solo aplica para átomos neutros, no para iones. Tercera recomendación. Para calcular el número de neutrones, usen la fórmula que ya vimos. Número de neutrones es igual a A menos Z. Resten el número atómico al número de masa y listo. Si memorizan ustedes estas 3 simples reglas, van a poder resolver la gran mayoría de los problemas básicos de estructura atómica sin ninguna dificultad. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y quiero que hagamos un breve recorrido por todo lo que vimos, porque es importante que se lleven ustedes las ideas principales bien claras en su mente. Primero, vimos que los átomos no son indivisibles, sino que están compuestos por 3 partículas subatómicas fundamentales: protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Segundo, comprendimos que el número atómico es como la huella digital de cada elemento. Nos dice cuántos protones tiene y define completamente su identidad química. No hay 2 elementos con el mismo número de protones. Tercero, vimos que el número de masa es la suma de protones y neutrones
y podemos usarlo para calcular cuántos neutrones tiene un átomo mediante una simple resta. Cuarto, descubrimos qué son los isótopos, átomos del mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Y lo más importante, vimos que no son solo curiosidades teóricas, sino que tienen aplicaciones reales y poderosas en medicina, arqueología, industria y ciencia forense. Quinto, entendimos cómo se mide la masa atómica usando el carbono 12 como referencia y cómo se calcula la masa atómica promedio que aparece en la tabla periódica tomando en cuenta las masas y abundancias de todos los isótopos naturales. Y quiero que comprendan algo fundamental. Lo que vimos hoy no es solo información para que ustedes la memoricen y se les olvide después. Es la base de toda la química, de toda la materia. Cada vez que ustedes vean la tabla periódica, cada vez que lean sobre un nuevo elemento, cada vez que escuchen en las noticias sobre energía nuclear, datación de fósiles o tratamientos médicos, van a estar viendo aplicaciones directas de lo que vimos hoy. El universo está escrito en el lenguaje de los protones, neutrones y electrones, y ustedes, jóvenes, a partir de hoy pueden leer ese mensaje. Pueden entender por qué el oro es oro y no puede ser otra cosa. Por qué algunos isótopos son radioactivos y otros son estables. Por qué la tabla periódica está organizada como está. Muy bien, jóvenes, los dejo con esta reflexión. La ciencia nos enseña que incluso las cosas más pequeñas e invisibles tienen un impacto enorme en el mundo que vemos y tocamos. Un simple protón de diferencia convierte al hidrógeno en helio. Un neutrón adicional puede hacer que un isótopo sea radioactivo en lugar de estable. Los detalles importan tanto en la ciencia como en la vida. Jóvenes, los invito a que mantengan viva esa curiosidad, que sigan preguntándose el por qué y el cómo de las cosas. No se conformen con saber que algo funciona, sino busquen entender por qué funciona. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden, suscríbanse al canal, no les cuesta nada. Denle me gusta, comenten y compartan. Saludos.